Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. El Evangelio en Antioquía. Después que los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por la persecución, el mensaje evangélico se difundió rápidamente por las comarcas limítrofes de Palestina, y en importantes poblaciones se constituyeron pequeñas compañías de creyentes. Algunos de los discípulos fueron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, predicando la palabra. Sus labores se limitaban por lo general a los judíos, hebreos y griegos, de los cuales había entonces grandes colonias en casi todas las ciudades del mundo. Entre los lugares mencionados donde el Evangelio fue recibido con regocijo está Antioquía, entonces capital de Siria. El extenso comercio de aquel populoso centro atraía mucha gente de diversas nacionalidades. Al mismo tiempo, Antioquía era favorablemente conocida como punto de reunión para los amantes de la comodidad y el placer, por causa de su situación saludable, de hermosos alrededores y de la riqueza, la cultura y el refinamiento que allí se hallaban. En los días de los apóstoles había llegado a ser una ciudad de lujo y vicio. El Evangelio fue públicamente enseñado en Antioquía por ciertos discípulos de Chipre y Cirene, quienes entraron anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos. Su fervorosa labor producía fruto, pues creyendo gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Al llegar a su nuevo campo de labor, Bernabé vio la obra hecha allí por la gracia divina y regocijóse, y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. La obra de Bernabé en Antioquía fue copiosamente bendecida y aumentó allí muchísimo el número de fieles. Al prosperar la obra, sintió Bernabé la necesidad de ayuda conveniente a fin de avanzar por las puertas abiertas por la providencia de Dios. Y así se fue a Tarso en busca de Pablo, quien, después de salir de Jerusalén algún tiempo antes, había estado trabajando en las comarcas de Siria y de Cilicia, anunciando la fe que en otro tiempo destruía. Bernabé encontró a Pablo y le persuadió a que volviese con él como su compañero en el ministerio. En la populosa ciudad de Antioquía halló Pablo un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y forasteros de aquella culta ciudad, de manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Durante un año trabajaron ambos discípulos unidos en fiel ministerio, comunicando a muchos el Salvador, conocimiento de Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal, se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían. Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo y dirigían sus oraciones al Padre por medio de él. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribió más tarde: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y Pedro declaró: si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
antes glorifique a Dios en esta parte. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Los creyentes de Antioquía comprendían que Dios estaba dispuesto a obrar en sus vidas el querer como el hacer por su buena voluntad. Mientras vivían en medio de un pueblo que parecía preocuparse poco por las cosas de valor eterno, trataban de dirigir la atención de los de corazón sincero y dar testimonio positivo de aquel a quien amaban y servían. En su humilde ministerio aprendieron a depender del poder del Espíritu Santo para hacer eficaz la palabra de vida, y así en las diversas ocupaciones de la vida daban testimonio diariamente de su fe en Cristo. El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debería constituir una inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo hoy. Aunque es plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la Iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Hay en reserva ricas bendiciones para los que se entreguen plenamente al llamamiento de Dios. Mientras esos obreros se esfuercen por ganar almas para Jesús, hallarán que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera están listos para responder al esfuerzo personal inteligente. La causa de Dios en la tierra necesita hoy día representantes vivos de la verdad bíblica. Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos y a otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente y hay mucho que hacer. Deben usarse todos los agentes para que puedan ser sabiamente aprovechadas las oportunidades actuales. Las labores de Pablo en Antioquía, en unión con Bernabé, le fortalecieron en su convicción de que el Señor le había llamado a hacer una obra especial en el mundo gentil. En ocasión de la conversión de Pablo, el Señor había declarado que había de ser ministro a los gentiles para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. El ángel que le apareció a Ananías le había dicho de Pablo: instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Y Pablo mismo, más tarde en su vida cristiana, mientras oraba en el templo de Jerusalén, había sido visitado por un ángel del cielo, que le ordenó: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así el Señor había mandado a Pablo que entrase en el vasto campo misionero del mundo gentil. A fin de prepararlo para esta extensa y difícil tarea, Dios le había traído en estrecha comunión consigo y había abierto ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo. Se le había confiado el ministerio de hacer conocer el misterio que había estado encubierto desde los tiempos eternos. El misterio de su voluntad, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual declara Pablo: yo soy hecho ministro. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna
que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios había bendecido abundantemente las labores de Pablo y Bernabé durante el año que permanecieron con los creyentes de Antioquía, pero ni uno ni otro había sido ordenado todavía formalmente para el ministerio evangélico. Habían llegado a un punto en su experiencia cristiana cuando Dios estaba por encomendarles el cumplimiento de una empresa misionera difícil, en cuya prosecución necesitarían todos los beneficios que pudieran obtenerse por medio de la Iglesia. Había entonces en la Iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén y Saulo, ministrando pues éstos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la imposición de las manos. Así fueron autorizados por la Iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para cumplir el rito del bautismo y para organizar iglesias, siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. La Iglesia cristiana estaba entrando entonces en una era importante. La obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles había de proseguirse ahora con vigor, y como resultado, la Iglesia iba a ser fortalecida por una gran cosecha de almas. Los apóstoles que habían sido designados para dirigir esta obra iban a exponerse a la suspicacia, los prejuicios y los celos. Sus enseñanzas concernientes al derribamiento de la pared intermedia de separación que tanto tiempo había separado al mundo judío del gentil iba a ser los objetos naturalmente de la acusación de herejía, y su autoridad como ministros del Evangelio iba a ser puesta en duda por muchos celosos creyentes judíos. Dios previó las dificultades que sus siervos estarían llamados a afrontar, y a fin de que su trabajo pudiera estar por encima de toda crítica, indicó a la Iglesia por revelación que se los apartara públicamente para la obra del ministerio. Su ordenación fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles las alegres nuevas del Evangelio. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo, y la ceremonia de la imposición de las manos no añadía ninguna gracia o cualidad virtual. Era una forma reconocida de designación para un cargo señalado y un reconocimiento de la autoridad de uno para ese cargo. Por ella se colocaba el sello de la Iglesia sobre la obra de Dios. Para los judíos esta forma era significativa. Cuando un padre judío bendecía a sus hijos, colocaba sus manos reverentemente sobre su cabeza. Cuando se dedicaba un animal al sacrificio, uno investido de autoridad sacerdotal colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima. Y cuando los ministros de la Iglesia de Antioquía colocaron sus manos sobre Pablo y Bernabé, pidieron a Dios por ese acto que concediera su bendición a los apóstoles escogidos en la devoción de éstos a la obra específica para la cual habían sido designados. Ulteriormente, el rito de la ordenación por la imposición de las manos fue grandemente profanado. Se le atribuía al acto una importancia infundada, como si sobre aquellos que recibían esa ordenación descendiera un poder que los calificaba inmediatamente para todo trabajo ministerial. Pero en el relato del apartamiento de esos dos apóstoles no hay indicación de que ninguna virtud les fue impartida por el mero acto de imponerle las manos. Se menciona simplemente su ordenación y la relación que ésta tenía con su futura obra. Las circunstancias relacionadas con la separación de Pablo y Bernabé por el Espíritu Santo para una clase definida de servicio muestra claramente que el Señor obra por medio de los agentes señalados en su Iglesia organizada. Años antes, cuando el Salvador mismo reveló a Pablo el propósito divino para con él, lo puso inmediatamente en relación con los miembros de la recién organizada Iglesia de Damasco. Además, la Iglesia de ese lugar no fue dejada mucho tiempo a oscuras respecto a la experiencia personal del fariseo convertido, y ahora, cuando la comisión divina dada en aquel tiempo había de realizarse más plenamente, el Espíritu Santo
dando testimonio de nuevo concerniente a Pablo como vaso escogido para llevar el Evangelio a los gentiles, confió a la Iglesia la obra de ordenarlo a él y a su colaborador. Mientras los dirigentes de la Iglesia de Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado». Dios ha constituido a su Iglesia en la tierra en un canal de luz y por su medio comunica sus propósitos y su voluntad. Él no dará a uno de sus siervos una experiencia independiente de la Iglesia y contraria a la experiencia de ella. No da a conocer a un hombre su voluntad para toda la Iglesia, mientras la Iglesia, el cuerpo de Cristo, sea dejada en tinieblas. En su providencia, coloca a sus siervos en estrecha relación con su Iglesia, a fin de que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en otros a quienes Él está guiando para hacer adelantar su obra. Siempre ha habido en la Iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al agente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocupan el puesto que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. Dios ha investido a su Iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Es un plan estudiado de Satanás separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Descuidar y despreciar a aquellos a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad es rechazar los medios que ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. El que cualquier obrero de la causa de Dios pase por alto a los tales y piense que la luz divina no puede venir por ningún otro medio que directamente de Dios, es colocarse en una posición donde está expuesto a ser engañado y vencido por el enemigo. El Señor, en su sabiduría, ha dispuesto que por medio de la estrecha relación que deberían mantener entre sí todos los creyentes, un cristiano esté unido a otro cristiano y una iglesia a otra iglesia. Así, el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. Todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Pablo consideró la ocasión de su ordenación formal como el punto de partida que marcaba una nueva e importante época de su vida, y desde esa ocasión hizo arrancar más tarde el comienzo de su apostolado en la Iglesia cristiana. Mientras la luz del Evangelio brillaba con esplendor en Antioquía, los apóstoles que habían quedado en Jerusalén continuaban haciendo una obra importante. Cada año, en el tiempo de las fiestas, muchos judíos de todos los países iban a Jerusalén para adorar en el templo. Algunos de esos peregrinos eran hombres de piedad ferviente y fervorosos estudiantes de las profecías. Estaban aguardando y ansiando el advenimiento del Mesías prometido, la esperanza de Israel. Mientras Jerusalén estaba llena de esos forasteros, los apóstoles predicaban a Cristo con denodado valor, aunque sabían que al hacerlo estaban arriesgando constantemente la vida. El Espíritu de Dios puso su sello sobre sus labores, se obtuvieron muchos conversos a la fe, y éstos, al volver a sus hogares en diversas partes del mundo, diseminaban las semillas de verdad en todas las naciones y entre todas las clases de la sociedad. Entre los apóstoles que se ocupaban en esta obra se destacaban Pedro, Santiago y Juan, quienes creían que Dios los había señalado para predicar a Cristo entre sus paisanos. Trabajaban fiel y sabiamente, dando testimonio de las cosas que habían visto y oído, y apelando a la palabra profética más permanente. Esforzábanse por persuadir a la casa de Israel a que este Jesús que los judíos habían rechazado, Dios había hecho Señor y Cristo.